¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso en el Cuarto Medio. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Esta entrevista obviamente es grabada, pero es muy interesante el hombre que hoy nos acompaña. Un hombre que ha sido decisivo tanto en nuestro sindicato como a nivel social y a nivel político en este país. Él es Mateo Lejarza. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en el Cuarto Medio. Mateo. Gracias, Israel, por la invitación y una felicitación por el trabajo que están haciendo. Me parece que además de necesario, va a ser muy útil, pero también muy creativo seguramente, ¿no? No, muchísimas gracias, a la orden. Y antes que nada, comenzar con el tema que es el que ahora está llevando a cabo un proyecto necesario que se forjó desde la UNT, que nació en ese diseño con la necesidad de que la sociedad tenga un mejor interlocutor con las autoridades gubernamentales en varios aspectos, específicamente en este caso el Consejo Económico y Político, que ha diseminado a nivel nacional intentonas en algunos casos, consolidaciones en otros. En este momento el de la Ciudad de México es el más importante a nivel nacional. ¿Qué podríamos comenzar a plantear desde este punto del Consejo Económico y Político de la Ciudad del Distrito, de la Ciudad de México, perdón? Mira, la verdad es que esto es una propuesta de hace aproximadamente 16 años que surgió en la Unión Nacional de Trabajadores. Como ustedes saben, yo fui miembro del Comité Ejecutivo Nacional durante 33 años casi en el sindicato, y me tocó esa etapa de promoción de una forma distinta de participación ciudadana. ¿Por qué? El origen de esto se dio por un análisis que hicimos con un grupo de compañeros, pensando en las fases que teníamos que ir desarrollando tanto en el sindicato como en la UNT para establecer no solamente un ejemplo de autonomía y de independencia sindical, sino un modelo que permitiera ejercer en plenitud la fuerza del sindicalismo en el entorno económico y en el entorno social de México. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que al salir los sindicatos varios que estábamos en el Congreso del Trabajo y que habíamos fundado la FESEPS, y encontrarnos con otros sindicatos como el STUNAM, que no habían estado en el Congreso del Trabajo, nos encontramos que a esta salida lo que se nos dificultaba era una relación formal con el Ejecutivo Federal y con los gobiernos estatales, porque el Congreso del Trabajo, que era la representación obrera más importante, tenía la posibilidad de llegar al presidente de la República a través básicamente de Fidel Velázquez, tenía la posibilidad de ir al Senado, la posibilidad de ir a la Cámara de Diputados, la posibilidad de hablar con los gobernadores, algunos eran gobernadores obreros, y tenía esta manera de presentar las propuestas tanto del Congreso del Trabajo como entidad fundamental de organización sindical en el país, como las propuestas de las distintas federaciones o las distintas organizaciones sindicales. El sindicato petrolero tenía su propia relación, pero a través del PRI, era un vínculo necesario estar en el Partido Revolucionario Institucional. Igual el sindicato de electricistas tenía sus vínculos, y en fin, la mayoría de los sindicatos grandes de la CTM lo hacían directo o a través de Fidel Velázquez, y se planteaban cuestiones de orden local, municipal o hasta federal a través del presidente de la República. Y nosotros al salirnos del Congreso del Trabajo y después salirnos del Partido Revolucionario, del Partido Revolucionario Institucional,
se nos dificultaba tener una relación consistente, una relación formal y una relación que diera resultados en términos de las propuestas que los sindicatos de la ONT planteaban. Porque, bueno, pues tú has de saber que una de las primeras necesidades que tienen los trabajadores, los sindicatos, son pues la gestión, es decir, oye, tienen problemas que pueden ser obrero o patronales, o que pueden ser de índole local, problemas sociales en sus estados, o evidentemente problemas de orden federal con las autoridades por litigios o lo que sea, y entonces lo que te piden es que gestiones con las autoridades, pero como no había una relación formal, porque pues parte de la resistencia al sistema era abrir canales distintos que no fueran los corporativos, es decir, el Congreso del Trabajo y el PRI tenían que ser los que dijeran a quienes tenían que atender. Entonces nosotros, no siendo ya priistas y no siendo miembros del Congreso del Trabajo, pues nos recibían según el presidente, según la relación personal de algún líder de la ONT, y se daban algunas veces. Compañero Hernández Juárez, por fortuna, siempre fue respetado por los presidentes, el propio Fox, el propio Calderón, el propio Zedillo, que siendo digamos una instancia, una institución convencional como es la presidencia, respetaban al sindicato, y se fue dando una relación natural, pero no institucional formal de la ONT, para poder resolver cotidianamente los problemas de los sindicatos que tenían relación con empresas, algunas de orden paraestatal, o trabajadores que tenían problemas siendo empresas privadas. Perdón. Sí, adelante, Israel. Ahí entra entonces un concepto de lucha distinto, un concepto de lucha político, a diferencia de que fue el primero con el que llegaron ustedes aquí al sindicato, que fue un poco más frontal. En ese momento estamos hablando de los 90s al 2000. Este periodo, esta década, se vuelve compleja al ya no ser partícipes del Congreso del Trabajo, a no ser partícipes con la CTM, y entonces es cuando se comienza a dar como una especie de revolución sindical en este país. Yo creo que sí, se planteó desde 76, en el momento que el sindicato decide con plena autonomía estallar un paro que tenía dimensiones nacionales, que implicaba la intervención de las fuerzas federales. De hecho, estuvo a punto de intervenir el ejército, en fin, siendo un medio estratégico de comunicación, la parte telefónica. Y entonces, en ese momento, el sindicato no consultó a nadie, fue un paro en parte espontáneo y en parte porque había una digamos presencia de liderazgo de Hernández Juárez, que sin ser popular o conocido planteó una serie de puntos que les parecieron bien a los trabajadores asumirlo, con el riesgo que esto suponía, y paralizaron las instalaciones en 1976. Ese es una primera constancia de que la autonomía tiene que ser algo responsable y que da resultados. No fue negociada este paro, no fue consultado con nadie, se hizo de manera consensada en cierto grado, porque hubo consulta con las diferentes secciones del país, hubo una cierta identificación y funcionó. Entonces desde ese momento se entiende que lo que buscábamos era dos cuestiones fundamentales: democracia, es decir, ya no queríamos una manera autoritaria de hacer sindicalismo, de tener una verdadera representación, y dos, no estar dependiendo de una estructura gubernamental o de una estructura partidista para poder actuar. Se hizo de facto.